Imaginen conmigo por un momento, ¿qué pasaría si les dijera que hay un secreto tan profundo y poderoso que muchos cristianos viven toda su vida sin comprenderlo del todo? Un secreto que está oculto no porque Dios haya decidido ocultarlo, sino porque el corazón humano a menudo se conforma con respuestas superficiales. Este secreto se refiere al Espíritu Santo. Quizás hayan oído hablar de él como el Consolador, el Ayudador o incluso como una fuerza invisible. ¿Pero es eso todo? ¿O hay algo mucho más profundo que puede transformar radicalmente su vida espiritual? Hoy profundizaremos juntos en el tema, el secreto más profundo sobre el Espíritu Santo ahora revelado. Antes de continuar, necesito pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal ahora mismo. No solo porque esto ayuda a que este contenido llegue a más personas, sino porque aquí encontrarán mensajes fieles a la palabra de Dios, que fortalecerán su fe y les abrirán los ojos a verdades que quizás nunca antes habían escuchado. Al suscribirse, se unen a una comunidad que desea conocer a Dios más profundamente, sin distorsiones ni ilusiones humanas. Así que hagan clic aquí y caminemos juntos. Ahora, volvamos a nuestro tema. ¿Quién es realmente el Espíritu Santo? Para muchos, es un misterio lejano. Algunos lo reducen a una mera energía o influencia de Dios. Otros lo tratan casi como una emoción momentánea durante la adoración. Pero la Biblia revela algo mucho mayor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, eterno, omnisciente, omnipotente, igualmente Dios, al igual que el Padre y el Hijo. Esto significa que no hablamos de una fuerza, sino de alguien. Él es personal, habla, enseña, guía, consuela y convence de pecado, justicia y juicio. Y aquí comienza el profundo secreto: el Espíritu Santo no solo está a nuestro alrededor, sino que mora dentro de nosotros. Piénsenlo. El Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, ha hecho su hogar en los corazones de todos los que creen en Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6 y 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, el cual tienen de Dios? No son sus propios dueños. Esto no es una metáfora poética, es una realidad viva. Pero, ¿por qué es esto tan transformador? Porque significa que ya no estamos solos. Ya no andamos por la vida intentando agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es quien nos regenera, quien nos da nueva vida, quien nos abre los ojos para comprender la gracia de Cristo. Él es el sello de nuestra salvación, la garantía de que pertenecemos a Dios y de que seremos preservados hasta el fin. Efesios 1, 13-14 declara: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Muchos cristianos viven en la derrota, el miedo y la duda porque no comprenden esta verdad. Creen que deben depender de sí mismos, cuando en realidad ya poseen el poder del Espíritu de Dios en su interior. El secreto más profundo es que el Espíritu Santo no solo nos consuela en momentos de dolor, sino que es la presencia continua de Dios en nosotros, transformándonos día a día a la imagen de Cristo. Y aquí viene un punto emocionante. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, dijo algo sorprendente a sus discípulos. En Juan 16, 7, declaró: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Piénsenlo, Jesús estaba diciendo que era mejor para él irse, porque entonces vendría el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría ser mejor no tener a Jesús físicamente presente? El secreto reside en que, mientras que Jesús, en su humanidad, estaba limitado a un solo lugar a la vez, el Espíritu Santo mora en cada creyente, en todas partes, al mismo tiempo. Esto lo cambia todo. No necesitamos buscar experiencias extraordinarias para sentir a Dios. No necesitamos esperar a que Él nos hable místicamente o a distancia. El Espíritu ya mora en nosotros, nos habla a través de la palabra, nos guía en la verdad, nos fortalece en las luchas e intercede por nosotros cuando ni siquiera sabemos orar. Pero aquí llega un punto de inflexión importante:
que nos lleva a la siguiente sección: si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué tantos cristianos siguen viviendo vidas vacías, frías e impotentes? ¿Por qué hay tantos que profesan la fe pero no muestran transformación? ¿Qué falta? Esta es la clave que nos llevará a una comprensión aún más profunda del secreto del Espíritu Santo en la siguiente sección. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿por qué tantos cristianos parecen seguir viviendo sin una verdadera transformación? ¿Por qué hay iglesias llenas, pero corazones vacíos? ¿Por qué vemos a tantas personas que profesan a Cristo, pero permanecen atrapadas en el pecado, la adicción y una vida espiritual superficial? Esta es una pregunta que debe plantearse seriamente. Y la respuesta nos lleva a comprender otro aspecto profundo del Espíritu Santo. Su obra no es solo estar presente, sino actuar poderosamente en nosotros. Lo cierto es que muchos viven como si el Espíritu Santo fuera simplemente un huésped ignorado en sus vidas. Él mora, pero no es escuchado. Habla, pero no es obedecido. Guía, pero no es seguido. El apóstol Pablo advierte en Efesios 4:30, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Sí, es posible contristar al Espíritu, resistirlo y acallar su voz en nosotros. Aquí comienza la tensión. La mayor tragedia de la vida cristiana no es la ausencia del Espíritu Santo, sino el descuido de su presencia. Cuando vivimos según la carne, cuando solo buscamos satisfacer deseos egoístas, extinguimos la llama del Espíritu. Es como si se encendiera un fuego dentro de nosotros, pero decidimos cubrirlo con cenizas. Permanece allí, pero la llama no brilla, no calienta, no ilumina. Pablo también escribe en 1 Tesalonicenses 5:19, «No apaguéis el Espíritu». El verbo aquí conlleva la idea de sofocar un fuego. ¿Y cuántos lo han hecho? Buscan a Dios solo cuando necesitan algo, pero ignoran su voz en su vida diaria. Desean bendición, pero no transformación. Quieren consuelo, pero no santidad. El Espíritu Santo no vino solo a consolarnos, vino a guiarnos a la santificación. Se le llama Espíritu Santo porque su propósito es hacernos santos, apartados para Dios. Y aquí es donde el secreto se profundiza aún más. El poder del Espíritu Santo solo se experimenta plenamente en corazones quebrantados, en vidas entregadas a Cristo. Él no es un poder que podamos controlar, manipular ni usar para nuestros propios intereses. Él es Dios. Actúa según su voluntad, y su voluntad es moldearnos a la semejanza de Jesús. Consideremos a Pedro, el apóstol. Antes del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, era impulsivo, cobarde y negó a Cristo 3 veces ante siervos y desconocidos. Pero después de que el Espíritu lo llenó, Pedro se presentó ante miles en Jerusalén y predicó con valentía, logrando 3000 conversiones en un solo día. ¿Qué cambió? No fue la fuerza de Pedro, sino el poder del Espíritu Santo obrando en él. Esta es la diferencia entre una vida cristiana superficial y una vida llena del Espíritu. No se trata de buscar emociones fugaces en servicios religiosos ni experiencias místicas aisladas. Se trata de vivir una vida de entrega diaria, oración constante y obediencia a la palabra. El Espíritu Santo no nos lleva a experiencias vacías, sino a una transformación real, visible y profunda. Y aquí alcanzamos un clímax emocionante. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, pero también la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Nos convence de pecado, pero también nos da la fuerza para abandonarlo. Nos muestra a Cristo, pero también nos hace reflejarlo en nuestras acciones. Nos consuela, pero también nos exhorta. Nos fortalece, pero también nos disciplina. Todo esto porque su propósito no es solo estar con nosotros, sino guiarnos a la gloria eterna en Cristo. Sin el Espíritu, la vida cristiana es mera religión. Sin el Espíritu, la Biblia se convierte en un libro cerrado, difícil de entender. Sin el Espíritu, nuestras oraciones son solo palabras vacías que resuenan en el vacío. Pero con el Espíritu, la palabra cobra vida, la oración cobra poder y la vida cristiana se convierte en un camino de transformación. Y aquí radica el punto crucial: muchos aún viven derrotados porque no se entregan al Espíritu.
El secreto más profundo no es solo saber que Él habita en nosotros, sino permitirle gobernar nuestras vidas, guiar nuestros pasos y transformarnos por dentro y por fuera. Esto nos lleva a una tensión aún mayor. ¿Conocemos realmente al Espíritu Santo? ¿Lo tratamos como la persona divina que es? ¿O lo hemos reducido a un detalle de nuestra fe, recordándolo solo en momentos específicos? Esta pregunta es esencial para comprender lo que viene después. En la siguiente sección, profundizaremos aún más en este tema, planteando una pregunta que puede sacudir nuestras certezas y, al mismo tiempo, despertar una curiosidad que nos llevará a comprender la esencia de este profundo secreto. Pero entonces surge una pregunta inevitable, una que puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida espiritual. ¿Conocemos realmente al Espíritu Santo o solo sabemos cosas sobre Él? Esta es una pregunta profunda, porque muchos hablan del Espíritu, muchos cantan sobre Él, muchos incluso oran por su obrar, pero ¿todos lo conocen realmente personalmente? Conocer al Espíritu Santo no se trata solo de tener información. No se trata solo de entender doctrinas o repetir frases bonitas en los servicios de adoración. Conocer al Espíritu se trata de tener comunión con Él, escuchar su voz a través de la palabra, ser guiados por Él en las decisiones, sentir su disciplina cuando nos desviamos, experimentar su consuelo en medio del dolor. Conocer al Espíritu se trata de tener una vida transformada. Jesús dijo en Juan 2:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Vean, hay una diferencia entre conocer y conocer. El mundo quizá sepa que existe algo llamado el Espíritu Santo, pero solo quienes son regenerados por Cristo lo conocen verdaderamente, porque Él mora en ellos. Pero aquí está el detonante que nos atrapa aún más. ¿Acaso nuestra forma de vivir hoy demuestra que realmente conocemos al Espíritu? Piénsenlo. Cuando alguien examina su vida, ¿ve fruto? El apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22-23, nos presenta lo que él llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no se producen por esfuerzo humano, sino que son el resultado de la presencia del Espíritu en nosotros. Y aquí debemos ser honestos. ¿Cuántos de nosotros luchamos con la falta de paciencia, amor y dominio propio? ¿Cuántos aún están dominados por la ira, la ansiedad y el miedo? Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué estos frutos a menudo no aparecen? Esta pregunta debería preocuparnos, porque la ausencia de fruto puede revelar que estamos apagando o contristando al Espíritu, como vimos en la sección anterior. Es como un árbol, si está sano, produce fruto de forma natural. Si no da fruto, es señal de que algo anda mal en las raíces. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Si el Espíritu Santo obra verdaderamente en nosotros, el fruto aparecerá tarde o temprano. Pero si no vemos fruto, debemos examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y aquí está lo interesante, conocer al Espíritu Santo es una invitación a vivir de otra manera. Es permitirle moldear nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Es vivir ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nota, no es opcional. Ser guiado por el Espíritu es la marca de ser hijo de Dios. Pero entonces surge una curiosidad aún más profunda. Si el Espíritu Santo es tan esencial, ¿por qué dijo Jesús que el mundo no puede recibirlo? Esto nos lleva a comprender que el Espíritu no se da a todos sin distinción, sino solo a quienes creen en Cristo. Él es el regalo de Dios a sus hijos, la garantía de nuestra herencia eterna. El mundo puede hablar de espiritualidad, puede buscar experiencias sobrenaturales, puede inventar religiones y filosofías, pero sin Cristo, nadie puede recibir el Espíritu Santo. Y aquí llegamos a una poderosa tensión. Si solo quienes creen tienen el Espíritu, entonces no basta con ser religioso,
no basta con asistir a la iglesia, no basta con conocer las Escrituras. Hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 5-6, de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esta declaración de Jesús es impactante porque demuestra que la vida eterna no depende de esfuerzos humanos, sino de la obra sobrenatural del Espíritu. Él es quien nos regenera, quien nos da nueva vida. Sin Él, permanecemos espiritualmente muertos, aunque aparentemos ser religiosos. Y aquí está el clímax de esta sección. El secreto más profundo del Espíritu Santo es que no solo mora en nosotros, sino que es quien nos da vida, quien nos hace ver a Cristo, quien nos conduce al Padre. Sin Él, no hay verdadero cristianismo. Sin Él, no hay fe, ni arrepentimiento, ni salvación. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. ¿Conoces al Espíritu Santo de esta manera? ¿O tu fe ha sido meramente superficial, sin una verdadera transformación? Esta reflexión es necesaria, porque en la siguiente sección veremos el resultado de esta revelación, que significa vivir una vida verdaderamente llena del Espíritu y cómo esto puede cambiarlo todo en nuestro caminar con Dios. Llegamos ahora al momento más decisivo de esta reflexión. ¿Qué significa vivir una vida llena del Espíritu Santo? Hasta ahora, hemos visto que Él mora en nosotros, que su poder nos transforma, que nos guía en santidad y que Él es la marca de quienes son verdaderamente hijos de Dios. Pero en la práctica, ¿cómo se manifiesta esto? Vivir llenos del Espíritu no se trata de experiencias emocionales fugaces, sino de ser guiados continuamente por Él en todas las áreas de la vida. Efesios 5:18 nos manda, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El verbo usado aquí está en presente continuo, lo que indica una acción constante. No se trata de ser llenos una vez, sino de vivir siempre llenos. Esto significa depender diariamente de la guía y la presencia del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? La Biblia nos muestra 3 caminos claros, a través de la palabra, la oración y la obediencia. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, y cuando nos alimentamos de Él, nos habla, ilumina nuestra mente y aplica la verdad a nuestro corazón. Cuando oramos, intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Y cuando obedecemos su guía, nos fortalece y confirma la obra de Cristo en nosotros. La culminación de esta verdad es que una vida llena del Espíritu Santo no es una vida ordinaria, sino una vida extraordinaria de obediencia a Dios. No significa ausencia de luchas, sino victoria en medio de ellas. No significa ausencia de dolor, sino consuelo en medio de él. No significa perfección, sino transformación continua. Observemos la historia de la iglesia primitiva. Hombres y mujeres sencillos, sin recursos, sin influencia política, sin armas, pero llenos del Espíritu Santo, revolucionaron el mundo. Enfrentaron persecución, encarcelamiento, azotes y muertes crueles, pero nada pudo detener el poder de Dios en sus vidas. El secreto no estaba en ellos, sino en aquel que vivía en ellos. Hechos 4:31 nos dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Y aquí hay una poderosa aplicación. Si el mismo Espíritu que moró en Pedro, Pablo y Esteban también mora en nosotros hoy, ¿por qué seguimos viviendo vidas tan débiles y temerosas? La respuesta está en cómo respondemos a su presencia. Muchos tratamos al Espíritu como a un invitado, cuando en realidad es el amo de la casa. Necesitamos ceder el control, rendir nuestra voluntad, soltar el pecado y dejar que Él nos guíe. Y no pienses que esto es algo lejano o imposible. El Espíritu Santo está obrando ahora mismo, mientras escuchas este mensaje. Él es quien despierta en tu corazón la conciencia de que necesitas rendirte más, que necesitas buscar más, que necesitas vivir para la gloria de Cristo. Esto no viene de ti, es su obra. Pero quiero dejarles una reflexión final. La mayor evidencia de que alguien está lleno del Espíritu no son los dones espectaculares, sino los frutos visibles.
El mundo no se verá impactado por cuanto hablemos en lenguas, sino por cuanto amemos. El mundo no se transformará por nuestras experiencias privadas, sino por el testimonio público de una vida marcada por la paz, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. El Espíritu Santo obra en nosotros para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Y por eso necesitas seguir con nosotros aquí en el canal. Suscríbete ahora, porque aquí no hablamos de una fe superficial, sino que profundizamos juntos en las profundas verdades de la palabra de Dios. Tu crecimiento espiritual importa, y cada nuevo estudio te ayudará a conocer mejor a Cristo y a vivir lleno del Espíritu. Al suscribirte, no solo recibes contenido nuevo, sino que también te unes a una comunidad de fe que desea ver el poder de Dios transformando vidas. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? El secreto más profundo del Espíritu Santo es que no es una fuerza distante, ni un simple consuelo fugaz, sino Dios mismo que mora en nosotros, transformándonos, guiándonos y guiándonos hasta el día de la redención. Él es la prenda de nuestra herencia, la garantía de que pertenecemos a Dios, el poder que nos fortalece, el fuego que nos purifica, la presencia que nunca nos abandona. Y la gran pregunta para que reflexiones es, ¿estás viviendo lleno del Espíritu? ¿O simplemente vives una fe superficial, infructuosa y sin transformación? Hoy es el día para rendirte, para abrir tu corazón, para dejar que Él tome el control de tu vida. Que este mensaje despierte en ti un deseo ardiente de buscar más de Dios, de alimentarte de la palabra, de vivir en oración y de obedecer al Espíritu en cada detalle de tu vida. Porque, al final, no hay nada más valioso que poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20.